Hubo un día en el que el mundo creyó que España había llegado a su límite. Un día en el que el ejército más temido de Europa fue puesto contra las cuerdas, rodeado, presionado y llevado al borde de la destrucción total. No fue una batalla cualquiera. Fue el momento en que la historia cambió de dirección. Durante décadas, los tercios españoles habían sido sinónimo de poder absoluto. Donde marchaban, imponían respeto. Donde combatían, nadie lograba romperlos. Pero en 1643, en un lugar llamado Rocroi, todo lo que parecía imposible empezó a volverse real. Y lo más impactante no fue solo la derrota, sino cómo España respondió cuando todo parecía perdido. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Rocroi, hay que mirar el contexto. España no era solo una potencia, era el imperio dominante del mundo. Controlaba territorios en Europa, América y Asia. Su influencia era global y su ejército, especialmente los tercios, era considerado el más eficaz de su tiempo. Eran soldados entrenados para resistir, para mantener la formación bajo presión, para luchar incluso cuando la situación era desesperada. Pero ese poder tenía un costo. España estaba involucrada en múltiples guerras, especialmente en la Guerra de los 30 años, un conflicto largo, caro y devastador. Cada batalla consumía recursos, hombres y estabilidad. Y mientras el imperio seguía luchando en varios frentes, sus enemigos observaban, esperando el momento exacto para atacar. Francia fue quien decidió dar el golpe. Bajo el mando del joven duque de Enghien, el ejército francés avanzó con una estrategia clara. No solo vencer, sino demostrar que España ya no era invencible. Era una apuesta arriesgada, porque enfrentarse a los tercios significaba enfrentarse a la élite militar de Europa. Pero Francia entendía algo clave. El tiempo estaba jugando a su favor. España estaba desgastada, y en Rocroi, ese desgaste iba a ponerse a prueba. Cuando ambos ejércitos se encontraron, no era solo una batalla. Era el choque entre dos formas de guerra. De un lado, la disciplina rígida y probada. Del otro, la movilidad, la velocidad y la adaptación. El resultado definiría el futuro de Europa. La batalla comenzó con violencia inmediata. La artillería abrió fuego, la caballería avanzó, y las líneas chocaron con una intensidad brutal. Al principio, los tercios hicieron lo que siempre hacían: resistir. Mantuvieron la formación, respondieron al ataque y demostraron por qué eran temidos. Pero algo empezó a cambiar. La caballería francesa logró romper los flancos, desorganizando las posiciones españolas. Poco a poco, el cerco comenzó a cerrarse. Y aún así, los tercios no retrocedieron. Formaron cuadros defensivos, compactos, sólidos, preparados para resistir cualquier ataque. Durante horas, soportaron una presión constante, rodeados por un enemigo que no dejaba de avanzar. Era una situación límite, y aún así, no se quebraron. Y si hasta aquí estás entendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, deja tu like ahora, porque lo que viene a continuación es lo que convirtió esta batalla en una de las más impactantes de la historia. A medida que la presión aumentaba, los tercios quedaron completamente aislados. Sin apoyo, sin refuerzos y con el enemigo atacando desde todos los ángulos, la situación era prácticamente insostenible. Cualquier otro ejército habría colapsado, pero ellos no. Resistieron. Mantuvieron la formación incluso cuando las bajas aumentaban, incluso cuando la derrota era evidente. Esa resistencia no era solo militar, era una declaración. Era la prueba de que, incluso en el peor escenario posible, España no se rendía. Finalmente, el desenlace llegó. Los franceses lograron imponerse y la batalla terminó con una victoria clara para Francia.
Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente cambió la percepción del mundo. Incluso los propios franceses quedaron sorprendidos por la resistencia de los tercios. No fue una derrota común. Fue una batalla en la que un ejército rodeado decidió luchar hasta el final, manteniendo su identidad, su disciplina y su orgullo. Rocroi no solo marcó el fin de una era militar, marcó el inicio de una nueva forma de guerra. Y aunque España perdió esa batalla, dejó algo mucho más poderoso, una demostración de resistencia que sería recordada durante siglos. Después de Rocroi, el equilibrio de poder en Europa comenzó a cambiar. España ya no era vista como una fuerza invencible. Francia emergía como una nueva potencia dominante, y el mundo entraba en una nueva etapa. Pero incluso en ese contexto, España no desapareció. El imperio continuó, se adaptó y siguió influyendo en la historia. Porque la verdadera fuerza de una nación no se mide solo en sus victorias, sino en su capacidad de seguir adelante después de una derrota. Rocroi no destruyó a España, la obligó a evolucionar. Y esa es la razón por la que esta historia sigue siendo tan poderosa hoy. Porque, al final, Rocroi no es solo la historia de una derrota. Es la historia de cómo un imperio enfrentó uno de sus momentos más difíciles y no se quebró. Es la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, todavía hay algo que no puede ser derrotado: la capacidad de resistir. Y si quieres seguir descubriendo historias como esta, historias reales que marcaron el destino del mundo, suscríbete ahora al canal, porque aquí cada historia demuestra que la grandeza no está solo en vencer, sino en no rendirse nunca.